Muchas veces creemos que la policía de los países primermundistas es como en las series y películas, que van un paso más adelante que los criminales más peligrosos y que los buenos siempre ganan. Pero en 1995 y 96, una cadena de aparentes errores de la policía de Bélgica causó la muerte de 4 niñas y el aprisionamiento de otras 2 que milagrosamente sobrevivieron. El caso va mucho más allá de un loco sádico que lastimaba a niños. Una vez capturado, habló de trabajar para un círculo de gente poderosa para la que comerciaba con menores. Nunca se pudo comprobar esta afirmación, pero hoy en día el caso sigue presentando muchas incongruencias. Les invito a que se queden a escuchar el caso del hombre que sacudió un país completo, Marc Dutroux, el monstruo de Bélgica. Y recuerden que muchas veces la realidad es mucho más extraña y oscura que la ficción. Bueno, para empezar, yo sé que me tardé mucho de mi último video a este, pero este caso me apasionó tanto que la investigación fue larguísima. Por lo mismo, si no lo han hecho, me encantaría que se suscribieran. Les encargo muchísimo que le den like y que por favor activen las notificaciones. Vamos a comenzar. Este video es muy especial porque como parte de la investigación le escribí a Douglas de Koninck, que es uno de los reporteros principales en este caso, y accedió a darme una entrevista exclusiva, por la cual le estoy súper agradecida y también emocionada. Así que quédense hasta el final del video porque vamos a incorporar la entrevista. Y así no solo van a escuchar mi investigación, sino también el testimonio de primera mano de un experto en el caso con 2 libros publicados al respecto. En el verano de 1996, Bélgica estaba en shock cuando 2 jovencitas, Sabine y Leticia, de 12 y 14 años, fueron rescatadas de un calabozo exclusivamente construido para tener prisioneros ahí, oculto en el sótano de una casa. Ahí habían sido encadenadas, torturadas física y mentalmente y abusadas de todas las maneras posibles en Marcinelle, Bélgica. Conforme la investigación avanzó, encontraron 4 cuerpos más en propiedades que le pertenecían al mismo monstruo que había tenido a Sabine y Leticia a su merced. 2 de ellas enterradas cuando aún estaban con vida y 2 muertas de hambre y sed, ya que fallecieron mientras el culpable estaba en la cárcel por robo de auto. Se trataba de Marc Dutroux. La noticia se volvió un escándalo. Nadie podía imaginar que un hombre así pudiera existir en Bélgica, que es un país chiquito, lleno de plazas y de lugares para visitar, un lugar súper turístico, la gente es amigable, con vida nocturna, comida deliciosa. Dutroux tenía cómplices. Un hombre llamado Michel Lefebvre y su esposa, Michelle Martin. Vamos al principio. Dutroux nació en 1956 y sus padres se separaron cuando él tenía 15 años. No se tienen muchos datos, solo se sabe que su madre era una mujer muy dominante y que su padre tenía una personalidad muy agresiva. Dutroux supuestamente se volvió electricista, pero se encontraba constantemente desempleado y así empezó su historia criminal, en la que robaba autos y vendía drogas. Se volvió tan bueno en el negocio de autos robados que inclusive logró exportar autos de lujo.
En 1983 ya estaba casado y con 2 hijos, pero comenzó una aventura con la que más adelante sería su esposa, un personaje infame, Michelle Martin, que como detalle irónico, ¿por qué no?, era maestra de escuela y con ella tuvo más adelante 3 hijos. Los crímenes de Dutroux fueron escalando y fue imputado por asalto. En 1989 fue encontrado culpable del secuestro y de 5 menores. La más joven tenía 11 años. Cabe resaltar que una vez que fue condenado a la cárcel, Michelle permaneció con él todo ese tiempo y ella además siempre estuvo al tanto de los crímenes. Debido a esto, a ella también le imputaron como cómplice y permaneció la fabulosa cantidad de 2 años en la cárcel. 2 años por ser cómplice en cómo lastimaron a 5 niñas. Originalmente le habían dado 5, que me siguen pareciendo ridículos, pero por algún motivo redujeron su sentencia. Aquí yo quiero hacer una reflexión. No entiendo el fenómeno global de muchas mujeres que deciden quedarse con su pareja a sabiendas de que están lastimando a niños y muchas veces a sus propios hijos. Hice una pequeñísima investigación al respecto y es algo mucho más común de lo que se cree. Entonces me gustaría tratar de encontrar una respuesta que suene más o menos lógica y no nada más el estaba enamorada. Si les interesa que analicemos este tema a fondo, a mí me duele y me ofende muchísimo, por favor déjenlo en comentarios. Pero regresando a Dutroux, Dutroux cumplió la increíble cantidad de 3 años de cárcel, aunque su sentencia original era de 13 años. Según esto fue por buen comportamiento y salió libre en 1992. A la fecha, muchas autoridades no lo comprenden, yo no lo comprendo. No comprendo cómo una persona que echó a perder 5 vidas pudo nada más pagar 3 años de cárcel. Y la historia del monstruo de Bélgica comienza oficialmente en el verano de 1995. El 24 de junio, Julie Lejeune y Melissa Rousseau, ambas de 8 años, fueron secuestradas mientras jugaban el Grey Sologne. Estos eran los 90s y era muy común que los niños jugaran en lugares abiertos. A mí me tocó jugar en las calles y era maravilloso. Las calles ya no pertenecen a los niños. El pueblo donde vivían estaba a 88 kilómetros de Charleroi, lugar de residencia de Dutroux y su familia. La policía no le dio prioridad a la búsqueda porque en la mayoría de los casos los menores que son abducidos por predadores mueren en las primeras 48 horas. Ese fue el pretexto. Nadie pensó que pudieran seguir con vida, mientras que Dutroux las tenía presas en un calabozo diseñado y construido por él en el sótano de su propia casa. Se cerraba con una puerta de concreto, lo que daba la impresión de ser una pared. Las niñas fueron sujetas a todo tipo de abusos que no puedo especificar aquí, y su esposa estuvo al tanto de esto en todo ese tiempo. Tuvo ahí a las niñas por 3 meses. Pese a que Marc Dutroux debía de haber sido considerado como persona de interés por sus antecedentes, por X o Y razón, la policía ni siquiera se tomó la molestia de interrogarlo. Con las 2 chiquitas aún presas en su sótano, decidió ir por otras 2. Y el 23 de agosto del mismo año, Anne Marshall y Effie Lambrechts, de 17 y 19 años, desaparecieron después de un viaje con sus amigos al norte de Bélgica en una ciudad llamada Ostend. Fueron las 2 a un show de hipnosis. De hecho, ese es el último video que vieron sus padres de ellas. Y como las chicas que fueron solas no regresaban,
Sus compañeros de viaje inmediatamente se comunicaron con el padre de Effie. Jan, su padre, corrió con la policía, pero la policía no lo tomó en serio, diciendo que las chicas posiblemente se habían escapado por su edad. Ni siquiera escribieron un reporte. Ante la impotencia de los padres, que estaban desesperados, decidieron ir a otra ciudad a hacer el reporte, ya que ya habían pasado varios días, y por fin lograron que la policía se pusiera a buscar a las jovencitas. El padre de Anne fue a distintos medios periodísticos, incluido con nuestro invitado de hoy, Douglas de Conilk, para pedirles que publicaran fotos de su hija porque estaban desesperados. Pero los medios se negaron, pensando lo mismo que la policía, que era un caso más de adolescentes que se escapan y que aparecen a los 3 días. Lo que nadie sabía para este momento es que Marc y Michel Lefebvre, el cómplice, las habían secuestrado, torturado, abusado y después de haberlas las habían enterrado vivas. Como no había la suficiente difusión del caso, las familias de las víctimas empezaron su propia campaña tratando de conseguir algún tipo de información, pero no llegaban a nada. Mientras tanto, en diciembre de 1995, Dutroux fue arrestado por robo de auto, lo que lo llevó a cumplir 4 meses en la cárcel. Y cuando se encontraba en la cárcel, la policía había recibido la carta de una mujer que decía saber de 2 niñas presas en Charleroi, refiriéndose a Dutroux como el victimario. La carta estaba firmada por la propia madre de Dutroux. Sin embargo, la policía no hizo nada al respecto. Por si fuera poco, uno de los arrendatarios de Dutroux, ya que tenía varias propiedades, Claude Thibault, había dicho a la policía que lo vio construyendo con sus propios ojos un calabozo y que Dutroux le había dicho que era el lugar perfecto para tener niños presos. Además, en un momento Dutroux le dijo que si lo ayudaba le pagaría muy bien. Thibault se negó y acudió con la policía. La policía de nuevo no hizo nada. El por qué no hizo nada con 2 testimonios tan fidedignos sigue molestando y encolerizando al país completo. Otra cosa que Thibault afirmó con la policía es que Dutroux le había dicho que pensaba secuestrar niñas para una red para su consumo. Nadie en toda Bélgica había conectado las 4 desapariciones. Se sabe que hubo más testimonios anónimos, pero nunca llamaron a Dutroux ni siquiera para interrogarlo. Lo único que consiguieron fue poner cámaras secretas fuera de la casa de Dutroux, pero por alguna razón que tampoco entiendo. Las cámaras estaban programadas para funcionar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, cámaras espía en horario de oficina. Es ridículo. Había un hombre que estaba a cargo de esta operación llamado René Michaud, que no sabemos de hecho si vio las grabaciones o no, pero nunca reportó nada extraño. Finalmente, ya que el nombre de Dutroux siguió apareciendo por todos lados en las listas de posibles sospechosos, por fin se hace la orden de la búsqueda en una de las casas de Dutroux. Dicen la policía que René Michaud, cuando se enteró de que iba a haber una búsqueda, se puso muy nervioso con la noticia y pidió que le asignaran la búsqueda a él y a su equipo. Yo estoy especulando muchas cosas. Es en esta búsqueda donde Michaud llega al sótano, pero no permitió que nadie más que un cerrajero lo acompañara.
En el sótano encontraron lubricantes femeninos y cadenas, y como si no fueran suficientes alertas rojas, el cerrajero escuchó voces de niños y se lo dice a Michaud. Michaud dice que los ruidos vienen de la calle. El cerrajero insiste y grita silencio, pero como Dutroux le había lavado el cerebro a las chiquitas y les había dicho que si alguna vez escuchaban nombres eran malos y que él las protegía, entonces que no hablaran, se supone que todo el mundo se queda callado y ya no los oyen. Pero entonces Michaud, que insiste que las voces vienen de la calle, es ridículo, detiene la búsqueda diciendo que no había nada ahí. Pese a que el cerrajero insistió diciendo que esas voces venían de dentro de la casa, Michaud le ordena que salgan de ahí. Esto es tristísimo y delimita el caso porque las voces que escucharon eran de Julie y Melissa. Nadie golpea las paredes para encontrar huecos, nadie grita que son la policía, que son amigos para tratar de encontrarlas. Michaud afirmó después de este día que la culpa lo persiguió toda la vida. Yo no lo creo. Es muy difícil que te concedan una orden de cateo y una vez que ya estaban en la casa, ¿por qué no agotar todas las posibilidades de búsqueda? Además, con tantos testimonios, nadie en la misma prensa cree que esto hubiera sido un simple accidente. Otro detalle es que encontraron en ese sótano una montaña de videocassettes y nadie dio la orden de que se vieran y nadie las vio. Michaud alegó que no tenían videocasetera en la estación de policía, pero yo creo que si es un caso tan importante como este, pues pides permiso de llevarte de plano uno de los videos a tu casa porque era la época en la que todo el mundo tenía videocaseteras. Los videos, desgraciadamente, tenían cintas explícitas con menores antes del encarcelamiento de Dutroux y con Melissa y Julie. Hay policías que dicen que Michaud sí vio en efecto alguno de los videos y que los marcó como no importantes. Espero que esto no sea cierto, pero si es cierto, qué cosa tan horrible. Otro de los videos mostraba a Dutroux construyendo el calabozo. Estos videos fueron encontrados entre toda la pila de evidencia 4 años después por otro equipo de policía. Si solo una persona, aparte de Michaud, hubiera visto uno de los videos, toda la historia, inclusive de la búsqueda del sótano, hubiera tenido un final muy diferente. Para mí todos esos errores ya van mucho más allá de las coincidencias. Cuando se realizó la búsqueda en el sótano de Dutroux, las niñas estaban con vida, pero tiempo después, Michel Martin, la esposa de Dutroux, afirmó que aunque él le había dicho que las alimentara cuando él estaba en la cárcel, ella tenía tanto miedo de bajar al sótano, porque si Dutroux estaba encarcelado, que dejó a las niñas morir de hambre y de sed. Si ella sabía lo que pasaba en el sótano de su propia casa y nunca fue a la policía y siguió con Dutroux todo ese tiempo, yo creo que su reacción de dejarlas ahí en la oscuridad va mucho más allá del miedo. A mí me parece un acto de sadismo y crueldad extremas. Poco después de regresar de la cárcel con Melissa y Julie ya muertas, Dutroux decide ponerse a buscar quién la sustituye. El 28 de mayo de 1996 secuestró a Sabine Dardenne cuando iba de camino a la escuela. Los meses que Dutroux la tuvo en su sótano,
la torturó mentalmente diciendo que pertenecía a un grupo de secuestradores muy malos que pedían rescate y que como él era el más bueno y que la protegía, le tenía que hacer ciertos favores. También le pidió que le escribiera cartas a sus padres, que obviamente nunca mandó, pero utilizaba la información de las cartas para manipularla. Obviamente Sabine fue víctima de muchas cosas muy feas en este calabozo que no pienso describir aquí. Y el 9 de agosto secuestró a Leticia Deleuze, que tenía 14 años, mientras que caminaba a su casa de regreso de la alberca local y la llevó al mismo calabozo en el que estaba presa Sabine. Sin embargo, toda la desgracia que pasaron estas chiquitas en ese sótano trajo algo de luz por fin en este caso. Cuando Dutroux secuestró a Leticia, un testigo alcanzó a describir una camioneta blanca que no le dio buenas vibras manejando por ahí, posiblemente dando vueltas por las calles buscando víctimas, y apuntó lo que recordaba de las placas. Con el principio de las placas y con el modelo exacto de la camioneta, el detective pudo reducir la búsqueda únicamente a 20 camionetas en el área. Uno de los oficiales que estaba presentes miró los nombres de la lista e inmediatamente reconociendo el nombre de Dutroux por sus cargos anteriores. Y fue aquí cuando por fin tomaron en serio el testimonio de Thibault, aunque llevaba meses acusando a Dutroux. Fue en ese momento cuando por fin tomaron la acción inmediata, planearon una redada exactamente a la misma hora en las 7 propiedades, en algunas fuentes 5 en otras que poseía Dutroux. Habían pasado muy pocos días de la desaparición de Leticia, así que existía la posibilidad de que la hallaran con vida, pero tenían que actuar rápido. El 13 de agosto, más de 40 policías participaron en la redada en Charleroi. Arrestaron a Dutroux y a su esposa y a su cómplice, Michel Leviebre, para interrogarlo, y los tres sostenían que eran inocentes. Del interrogatorio solo se sabe que los tres trataban de tapar una mentira con otra y otra y otra y así. Después de unas horas dejan salir a Leviebre porque no lo pudieron acomodar junto con Dutroux el día del secuestro de Leticia. Pero solo apenas unas horas después, unos vecinos declaran que el día del secuestro de Leticia los vieron entrar juntos, cargando lo que parecía ser un menor cubierto por una sábana a la casa. En ese momento volvieron a detener a Leviebre. Cada que va cambiando la historia y que aparecen más testimonios, Dutroux también va cambiando la suya para ajustarse a los hechos, aún así haciendo parecer que era inocente. Pero después de 2 días de estar detenido, aunque no se sabe exactamente por qué, le dijo a la policía que les iba a devolver a 2 niñas. Y señala en la pared, porque tenían fotos de todas las niñas desaparecidas, a Leticia y a Sabine. Y el 15 de agosto de 1996, Dutroux lleva a la policía al calabozo donde mantenía a las niñas, detrás de la pared falsa. El rescate fue grabado por los medios. A la fecha se me eriza la piel al ver el rostro de terror de las niñas cuando salen del edificio. Todas las emociones que han de haber tenido, miedo, angustia, esperanza, es impresionante. La noticia tuvo impacto continental. La gente saltó de alegría primero al ver que 2 niñas seguían con vida, y Douglas, nuestro invitado, fue de los pocos reporteros a los que se les permitió entrar al calabozo. Después de otros 2 días de interrogatorios, Dutroux por fin confesó el secuestro de Julie y Melissa. Desgraciadamente encontraron los cadáveres de las 2 enterrados en el jardín de una de sus propiedades. Dutroux alegó que las dejó con vida y que no fue su culpa que murieran, ya que estaba en la cárcel.
También encontraron el cuerpo de un hombre francés. Se cree que le ayudó a secuestrar a Julie y Melissa, pero que en algún momento comenzaron a tener problemas y como le dio miedo que fuera la policía, prefirió matarlo. Dutroux por fin confesó el secuestro de Anne y Effie y los mandó a una propiedad que pertenecía al hombre cuyo cadáver habían encontrado en la otra casa y encontraron por desgracia ahí los cuerpos de Anne y Effie. Después de torturarlas, la autopsia reveló que estaban drogadas y que las habían enterrado mientras que aún se encontraban con vida. Fue apenas aquí donde la policía empezó a conectar los casos de las 6 niñas. Dutroux afirmó, estando preso, que trabajaba para una red de tráfico de y una vez que el caso comenzó a cobrar notoriedad, apareció una mujer llamada Regina Leuf que dijo que su familia había estado involucrada y que ella fue víctima de esto cuando era niña, que la familia inclusive tenía de menores y que no era extraño ver a Dutroux en este lugar, que de hecho le había hecho cosas a ella y que inclusive les daba sustancias a las menores. Regina pudo dar nombres completos de niñas desaparecidas y cómo fueron para evitar que fueran a la policía. Las descripciones y los nombres encajaban perfectamente con los nombres y con datos que nunca se habían hecho públicos ante la prensa. Sin embargo, sin explicaciones, el juez en aquella época, Jean-Claude Van Espelt, descartó su testimonio y la policía la trató de acercar en los medios como una loca y mentirosa patológica. Fue así que todo posible testimonio de Regina Leuf en el juicio de Dutroux quedó anulado. De haber sido válido el testimonio de Regina Leuf, incluía políticos y hombres de negocio de alto rango. Regina, sin embargo, fue nada más una de 10 víctimas que aparecieron para atestiguar contra Dutroux. Bélgica se dividió en dos. En cuanto a la supuesta red de la que nunca se pudo comprobar nada, pero no hubo investigación, había quienes lo creían y había quienes no, pero todo el país estaba indignado ante la negligencia de las autoridades, sobre todo por cómo la policía llevó el caso desde un inicio, ignorando las súplicas de los padres y también ignorando a los posibles testigos. Hubo manifestaciones y protestas por todo Bélgica y un revuelo mediático. Leticia y Sabine sostienen a la fecha que el único que abusó de ellas mientras estaban presas fue Dutroux. Sin embargo, él le pidió ayuda varias veces tanto a Thibault como a Leviebre, ofreciendo pagarles. ¿Ustedes creen que existiera la red? ¿Creen que exista la posibilidad de que esperara que los casos se enfriaran porque nunca se imaginó el revuelo mediático que habría para poder conversar con las chiquitas, o que en el caso de Anne y Effie solo las usara para él mismo porque ya eran muy grandes para sus posibles clientes? No sé, aquí hay gato encerrado. Meses después de la declaración que había hecho Thibault, decidió dejar de cooperar con la policía. Lo único que dijo es que había sido amenazado. Y aquí hay otra parte todavía más macabra. 28 posibles testigos en este caso murieron en extrañas circunstancias o desaparecieron justo antes de declarar. Los mismos padres de algunas de las víctimas consideran que hay más gente implicada que nunca se mencionó en el juicio ni en los medios.
Solo voy a mencionar algunos porque la lista es grandísima. Anna Kontsevoda, supuesta víctima de Dutroux, fue encontrada ahogada en un río. Christian Conrads era un preso que había mantenido relación con Dutroux, iba a ser interrogado en cuanto a su relación con él, pero escapó de la prisión un día antes de su testimonio, un día antes. Además, como si fuera tan fácil escapar de la cárcel. Pero lo peor es que encontraron su cadáver un mes después. El fiscal de distrito, el que sería el encargado de meter a Dutroux a la cárcel, Hubert Massa, fue hallado con un disparo en la cabeza dentro de su oficina. Pero él estaba en el auge de su carrera, tenía familia, quería meter a Dutroux a la cárcel y además no dejó ninguna carta. Sin embargo, esto fue descartado como suicidio. Un distribuidor de películas que incluye niños, que supuestamente tenía conexiones con Dutroux, muere en un accidente de auto camino a su testimonio. Había un hombre mayor, el Charleroi, Joseph Steppe, que era como el viejito que ha vivido toda su vida en una sola área, que es amigo de todos, que conoce a todos, que sabe a qué se dedican todos y que conocía muy bien la zona de Charleroi. Le llamó a un reportero para decir que tenía información que compartir. Como ya era mayor, él usaba a veces una máscara de oxígeno por su edad, pero un día antes de la reunión con el reportero utilizó la máscara y falleció. Encontraron en la máscara restos de Rohypnol, que casualmente es el mismo sedante que Dutroux utilizaba para sus víctimas. Sin embargo, por su edad, lo descartaron como muerte natural. Había alguien llamado Bruno Tagliaferro, un conocido de Dutroux, que una vez que se enteró de que Dutroux estaba en la cárcel, dijo: ya todo se acabó. Murió envenenado. Según la familia de Tagliaferro, Bruno había hecho cosas que no debía porque Dutroux y tal vez otros lo chantajearon con la seguridad de sus hijos y que por lo mismo sabía demasiado. Su esposa, que estaba tratando de luchar al respecto en cuanto a la búsqueda de una respuesta, también murió envenenada poco después de dar una entrevista. Había una trabajadora social llamada Gina Pardines que estaba encargada de apoyar a víctimas de redes de tráfico y abuso, conectadas obviamente con Dutroux, por lo menos en cuanto a nombre, y escribió de su puño y letra una carta en la que dijo que había recibido amenazas. Sus amigos corroboran que esto era cierto y falleció en un accidente de auto. Michel Pirot, dueño de un que conocía bien a Dutroux, contactó él mismo a padres de las víctimas porque quería verlos y habían hecho una cita para encontrarse. Yo creo que le ganaba la culpa de alguna cosa, pero murió atropellado un día antes de encontrarse con ellos. Algo que se menciona muy poco en los medios es que antes del encarcelamiento de 1989, justo después de los secuestros, aparecieron fuertes sumas de dinero en las cuentas de Dutroux. Nunca se comprobó ni se supo de dónde vino ese dinero. Finalmente, el 22 de junio del 2004, Dutroux fue culpable de todos los cargos después de meses de juicio. La esposa de Dutroux, Michelle Martin, fue liberada en agosto del 2012. Dejó morir a 2 niñas de hambre y vive con una nueva identidad. Dutroux sigue vivo, sigue manteniendo su inocencia en la cárcel, y si algo bueno trajo todo este caso es que la ley en Bélgica se reestructuró en cuanto a la desaparición de niños.
Las dos sobrevivientes siguen siendo portavoces al respecto, no tienen miedo de hacer sus rostros públicos, son unas verdaderas luchadoras. Y ahora, para cerrar este video, vamos a pasarnos a la entrevista que Douglas de Conilk me hizo favor de aceptar. I contacted the wonderful journalist from Belgium called Douglas de Conilk, who was one of the most implicated reporters in this case. First, Douglas, thank you very much. I have told you before, but I want to tell you again. Your approach really moved me. Do you want to say anything to the people in Latin America? Thank you for these kind words, but we were like a group of 4 or 5 journalists during the Dutroux case who were most of the parents, close to some investigators of whom we thought they were really honest in what they tried to do. We all tried to be honest. We came from a situation where in my country we had child murderers, child disappearances all over, and always unsolved. When you are young and everybody says, yeah, children disappear, that's on a certain moment you realize that they have been telling you this for years. By meeting the parents of these kids, you start to realize that this is not, You see yourself in a mirror and you say, how can I've been going on with this idea for so many years, because this is not, children should be protected. There's something horrible happening in my country. What is the position of the officials? They said that, there was a disappearance of Anne and Evia. They must be somewhere in Spain with their new boyfriends. Don't you worry, nothing serious. That was all over. Do you know the parents of all the known victims, the 6 victims? Except one, yes. Okay, that must have been hard for you. That's not hard. If you are honest in the way you work as a journalist, you are not approaching them for having pictures of the untouched bedroom. You're not going for the tears. You're not going for the bird pictures. You're going for listening to them. What do they have to say? What is their critics to the investigation? It's a very energizing contact. It's a very inspiring way of meeting people, because they know better than whoever. If your kid disappears, nobody is better informed about what has been happening than you as a parent, as a father, as a mother. You are miles before the policeman. And that is one of the reasons why you moved me, because your approach was totally respectful from the victim's side, and yet you wanted to make the facts public. So that I think that your humanitarian side as a reporter is amazing. I asked Douglas yesterday when we had a brief conversation if the facts that I had were accurate, because Douglas has published 3 books on this case. There is nobody else better to tell me his perspective. How is it possible that Dutroux had been released just after 3 years after raping 5 minors, allegedly because he had good behavior? You have to do with a guy who has been making money out of. We had like several cases of children he has kidnapped, he has abused, he has filmed. There's a perfect receipt for recidive. That a list of people who commit crimes, and you can predict that once they are released, they will commit these crimes again. While Dutroux is like in a 100% situation. We have to go back to the early 90s. I think like in the United States and a lot of other countries, there's knowledge about how to handle with these kind of criminals. In Belgium, they didn't. You can blame them for them, but the basic fact is that they didn't have the knowledge. I am aware that you are one of the very few reporters that were allowed to go
inside the house. The Dutroux case elapsed in 1996. Yes. The trial was 8 years later, quite late. And there was a moment when we have a jury system in Belgium for this kind of cases. So that means that they moved the audience to the basement. So everybody who participated in the trial, let's say like 100 people, and I was one of them, was allowed to visit the basement of Dutroux. How did you feel when you actually saw the cage? We were two, me and a journalist of a French-speaking newspaper. We were like taking pictures, taking notes, taking measurements, checking things, because we only had a few minutes. We wanted to observe, take notes, to experience as much as we can. And I think the collapse was later on in the evening. When I got home, it's only then, hours later, that we realized that there had been 8-year-old children in that. Yes. I don't know how to call it. They call it a cage. A dungeon. Dungeon. If you are a journalist, you go to something, to a disaster, and you are able to take notes. To the photographer takes pictures. You say that's the right angle to take a picture. This is the guy I need to talk. And da 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 da. It's all very rational. But later on in the evening, it throws you back. It's the emotions come later, and that was something terrible that evening, because only then I realized that for real that had been Julie, Melissa, Sabine Dardenne, Laetitia Delay. They really had been there for days, for weeks, for months. We were quite good informed. We had seen pictures about the cage. We knew the measurements, but experiencing it for real was completely, totally different. How could you explain if Dutroux never worked officially, had money, or how he got the money to have 5 properties? Just by doing the small works, I can't figure it out. Yeah, it's a good question. There's a part of the answer is in the fact that he inherited a house of his grandmother, but yeah, let's say for 95%, it's incomprehensible, it's unexplainable. He earned a lot of money. It's one of the big questions. Everybody had the same reaction as you do. I've been working like 20 years of my life, all day, every week. I have my little apartment, and this guy has 5 properties. If you are living as a criminal, as a total criminal, if every part of your activity is criminal, this is where you can get in Belgium. He doesn't even pay his electricity bills. He had found a way to cut some wires and to live, to have electricity on. But yeah. I understand that after the kidnappings, big amounts of money appeared on his account that nobody could explain. Is that correct? That's correct. This goes back to the 80s. This is not only linked to the kidnappings of the 6 children of whom we know the names. This goes back further back in history, until 1984. Do you think it is possible that he planned to make some money with his victims, however, and that he was just planning for the cases to get colder? Because to me, there are 2 Dutroux cases. There's one in the end of the 80s, and there's one in the middle of the 90s. In the first Dutroux case, he didn't kill his victims. He just locked them up. He blindfolded them and released them afterwards. He drove with a car like 10, 15 kilometers, dropped the girls somewhere out of the blue. But what we know from the first Dutroux case is that we are in end of the 80s, when you can hire a VHR camera. It's no longer something for the very rich. It's like you can hire it in every photo hall shop in Belgium, and that's what happens. Dutroux kidnaps a girl. His wife goes to the photo hall. She hires a camera. The victims later on say that they heard a noise of turning a camera, but never one of these videos have been found.
But to me, in the true case, there is evidence that the abuse of these girls is filmed. So my assumption would be that this guy's earning money of child abuse. In the true case, in the 90s, there will be evidence about him raping Slovakian girls. We don't have proof of direct proof of commercialization, but as you said before, we see that lots of money arrives on the account of this guy who doesn't do nothing all day except driving around with cars. He has no job. He just lives from a little pension, and that's what frustrates me, because it happened in the 80s. Why should we assume that it didn't happen in the 90s? Exactly. Only a week ago, I was having a phone call for hours with Paul Marchal. Paul is the father of Anne Marchal, one of the girls kidnapped by Marguerite True. He kept saying that, how do you make sense? He kidnapped two 8-year-old girls in the 24 June 1995. He put them in his basement in this cage, and then he kidnaps my daughter and her friends, Anne and Evie, in this little house. How was he thinking to manage it? What plan can be behind that? Actually, I've checked that most of the parents of the unfortunately dead victims don't think that he is or was the only one involved. Is that correct? Yes, of course. What else would you expect them to think? Have you ever met or got to talk with Dutroux? I had some phone calls. I don't think it's very useful if you want to find the truths about what happened. So you have a Marc Dutroux in different phases. Do you believe the testimony of Regina Louf? I published a lot of stories in my newspaper about cold cases mentioned by Regina Louf, lots of other unsolved cases of, mostly in the 80s. It's a long list of cold cases. We were 3 of us. We wrote a book, and when we decided that, okay, we're ready with the book and we're going to publish it, it was like a book like this. No one believes any word of spoken by Regina Louf. That was back in 1998, 1999. The general idea always was, if one day one of these cold cases gets solved and it appears to be something completely different than Regina Louf has told the investigators, we quit as journalists. It means that we were stupid, naive. But until this day, there were lots of cold cases in Belgium. I could make here a wall with pictures of children who have been killed in Belgium. And you would have been like let's say 100. You could say like 30 of the 100 have an explanation by Regina Louf. From this 70, some have been resolved. These cases, cold cases, have been solved, or we don't know exactly who it was, but we have very strong indictions, and every policeman you talk about it, yes, it was this guy, but the guy is dead, blah, 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 blah. But we can put a name on it, and these cold cases, one after one, they all get resolved. There are 30 left on the left side. That's are the Regina Louf cold cases. None of it is resolved. None. How did you feel, or what is your opinion, that Michelle Dutroux's wife is free right now? For me, there is something equally as bad as the perpetrators, that is the enablers. I'm a human rights guy. I don't like prisons. I don't think prisons are a big solution for society. As soon as you have the possibility to get someone out of prison, just do it. I don't like this revenge idea. I think you should protect society to crazy criminals like Marc Dutroux. He's a psychopath. He's a dangerous person, and I don't see any other solution to protecting society to a guy like Marc Dutroux, because he did it so many times. He worked his way out of prison. He started over again. With Michelle Martin, I think I don't care that much if she's in prison or not.
she lied during the investigation. She lied about everything. It would be a fair deal if Michel Martin tells the truth, responds to the questions, and describes her own role, saying that I was involved in the 80s. I drove cars which allowed my husband, to kidnap girls. I was hiring video material so that he could tape the abuse of these children. That's an active role. In the 90s, this active role is quite unclear. I think she knew very well what he was doing. She should have, as every person would have, this whole country was full of posters of Julie and Melissa at a certain moment, of Anne and Eefje. The whole country was looking for Julie, Melissa, Anne and Eefje, Sabine Dardenne, Laetitia Delay. She had an obligation to go to the police. And she said, Unita, Mardutroux was manipulating me, accepting that 2 8-year-old girls are starving. That's sorry. That's beyond. Exactly. You got it there. She let 2 little girls die from starvation. So even though if she didn't help him kidnapping them, I don't think that a woman that allowed 2 little girls to die of starvation should be The question free. is, why didn't you do it? In those days, you had phone cabins. You can go to a phone cabin and you take a phone, and there's no registration. You just say Julie, Melissa, Rue de Philippe Phil, Marcinelle, Marc Dutroux. You will find them there. Why didn't you do it? She should still be in jail. I don't like claiming that people should be in jail, but I would like to claim that people tell the truth once you get beyond the situation. That was the question of all these parents during the trial. And Michel Martin, why didn't you tell? You say you were in hell with Marc Dutroux. You said he was abusive. You said he was manipulating. He says you hated him, blah, blah, blah. If you hate him that much, one phone call and you saved our children. You save yourself. Yes. You get maybe not the simplest lives, but you don't have to be in mental troubles. And what did she say about that? She didn't say nothing, but the right answer to me is that she lives in a world in which they believe that there are bigger powers that protect the way Marc Dutroux is oh my God. Oh my God. If you have another explanation, I would be very fun to hear it. Seriously, I think that she was also a sadist because she claimed that she was too scared to go to the basement, but Dutroux was in jail. There is no reason for her, since she was a teacher, to be scared of 2 little girls. She really knew that she was starving 2 little girls to death, and that is completely unforgivable. Dutroux had, I don't know if 3 or 5 children. They all are adults now. Do you know if they were assigned new identities? I think so, yes. I think it would be the safest for them because no one will have to like to be associated with that kind of monster. The district attorney allegedly took his own life in his office with a gun, a shot to his head. Do you believe this was an actual suicide? I have no idea. I didn't speak to the person. He was involved in another case that might have caused him trouble as well. But the problem is that we have 35 people who die, who, not that they are 80 or 90 years old. No, they just die like in their 40s, their 50s, their 60s. They get a bullet in their head. They get crashed by a bus. It's too many. I'm not going to say all of the 35 are linked to the Dutroux case, but it's unbelievable. Many sources claim that when they actually did the search for Julie and Melissa, they got to the Dutroux house in which they had them, and it was an operation by Michaud, the chief of police department, and the locksmith in many interviews claims that in the basement he heard voices of children. I assume that it had been Melissa and Julie screaming desperately because the wall of the dungeon was really thick, and he told Michaud about that. But Michaud claimed
that the voices came from the street, even though I've been in basements and they hardly ever get noise from the street. And that in that moment, even though they found lubricants and chains and very creepy stuff, he said that there was nothing there and he cut the search. First, I want to hear him firsthand. Is that true? And if it is true, I want to hear in your own words if you have a theory about that. At that moment, December 1995, the house of Marc Dutroux, where at that moment Julie and Melissa are in the cage in the basement. The pretext for this house search from a Danish show is supposed to be trying to find Julie and Melissa, but Marc Dutroux is arrested for a case of car theft. Yes. He's in jail. The juridical pretext of the house search is finding proof of more car theft. So the locksmith arrives on the spot and Michaud say, we have a car thief over here, we're going to search his house and we're going to see if we found proof of more than only one car theft. So the locksmith opens the lock. For him, it's just a stupid ordinal investigation. They go down in the basement. The locksmith hears the voices of two young children talking, and he says, hey, I heard voices of children in this basement. Strange. And then René Michaud, he knows that he is looking for Julie and Melissa. Yeah, indeed. Where do these voices come from? What does he say? He says, silence, silence. That's what the locksmith says. He says silence. There are other witnesses in that basement as well. They all say, yeah, René Michaud, he hears about the story about child voices, and it says, silence. Julie and Melissa are taught by Marc Dutroux, if one day you hear voices of strangers coming in the basement and you know it's not me, they will be very bad guys. They will. Yes, I know that. You have to be silent because that's been in danger. Dutroux is manipulating his victims this way. But of course, the girls in the basement, and I suppose it should be Julie and Melissa at that moment, they silence. And then the conclusion of Michaud is, oh, there must have been child voices from the streets. And this locksmith, he forgets about the whole thing. It's just one thing that happened in December 1995. But 8 months later, the truth comes out about the Dutroux affair. Then the locksmith says, I heard these voices. I have to tell it. He gave interviews. I spoke him with colleagues. He told this story. He said, I cannot believe. They have investigations in Parliament. René Michaud, you were looking for children. You heard children. Put your attention on the fact that there were child voices over there. You should have done everything to localize them. I can tell you the story in every possible detail. We never got answers. Do you believe Michaud? Not at all. He's a liar. My hypothesis is that someone was paying him somehow not to search thoroughly. I think that René Michaud was an alcoholist, was the baddest policeman we ever had in Belgium, which is a very special credit. I think he had no responsibility at all. He had no humanity at all. He just had his own career. He was interrogated for hours. And then he said, back in the 90s, when you were a policeman, you wanted to be in the drug department, you wanted to be in the banditism department, but you didn't want to be in the cases because everybody laughed at you. You were nothing when you were there. What is your feeling about the eyewitnesses close or related to the case that died in mysterious circumstances? I think there are 30. That's really some of weird. them, inevitably, some of them are innocent, but most are strange, very strange. Is there anything you want to tell to your first Latin audience about this case or in general? I would like to come back just for a second on Regina Louf. It's not only Regina Louf, there are other witnesses as well. I covered the Dominique Strauss-Kahn case in France. He was the upcoming candidate for the presidency a few years ago. What we saw is that he was surrounded by people who organized parties for him. There were people from big companies in France who their only job was to facilitate
next parties for the next president because they thought it would be power. And if I read to the testimonies of Regina Louf from other ex-witnesses, I don't see that much difference. The Epstein case in the United States, it's so similar. It's so recognizable. Other countries, they can get themselves in front of the mirror and say, look, what happened here and how, what are we going to do to avoid that this kind of things happen in the future? But in Belgium, no, nobody cares. In my opinion, based on the research that I have done, I think that the abuse of children in very different levels, but particularly, is way bigger and it happens way more often than people wanna see or than people wanna believe. And that even though it's a very sensitive subject, we have to create awareness because really the amount of victims that come out as adults is unbelievable. Do you agree with me? Yeah, I do, because look, I've seen, when I talk about the true case, and I don't like to talk about it anymore because I know of some people who stepped out of life because of it. I know. They were by frustration, by feeling of loneliness, feeling of helpless. I remember this policeman, Christian Dubois. He knew where Julie and Melissa were. He was one of the. There were lots of people who knew that Julie and Melissa were in the cage of Marc Dutroux, and and all of them, they were said, no, you have to leave it to René Michaud. He's going to solve the problem. And what do you think happens if a policeman every evening takes his car, drives home, goes to Charleroi, parks his car in front of the house of Dutroux in the Route de Philippeville, has his gun, thinks, if I go in, I can release these girls now. But if I do that and maybe the information is wrong, I think it's right, and I violate the privacy of this person without permission of my superiors, my career is done. So maybe I shouldn't do it. The day after he comes there again, he takes a bottle of whiskey. He says, "No, I'm going to do it. Maybe better not." And this repeats itself for days and for weeks and for months. And then months later, he found that they were there, and he should have put his bottle of whiskey away and go inside, but he didn't. So what you get an alcoholic policeman talking for hours, saying, it's my fault. And then a few months later, tell you, hey, do you know this Christian Dubois? I'm not talking for Douglas. I think the child rape that Dutroux alleged, even in the 80s or the 90s, did or does exist. Douglas, do you want to close? No, thank you for having me. That's all. I really appreciate it. You're my first interview in my channel. Let me cut the video. Bueno, chicos, este fue el caso de Marc Dutroux. Creo que aunque es un caso muy duro, es importante exponer casos como estos para hacer conciencia de este fenómeno mundial. Muchas gracias a todos los que se quedaron durante todo el video y a los nuevos, bienvenidos. De nuevo, gracias a Douglas. Espero verlos por aquí muy pronto.